Muy buenas a toda esa bola de desquacerados que están viendo icebergs en vez de hacer algo productivo. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vengo con otro vídeo muy interesante, en esta ocasión, un iceberg de las religiones y creencias. Aunque creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es una religión, no estaría de más definirlo. Según el diccionario de la Real Academia Española... Ah, como te encanta poner relleno, ya todos sabemos lo que es una religión, mejor ya empieza el video y deja de hacerle a la mamada. La madre que me parió, gato. Entonces defínenos lo que es una religión a ver si muy chingoncito. Una religión es, pues ya sabes, una religión es esa cosa que ya todos conocemos, ya sabes, cuando creemos en Diosito y la Virgencita y ponemos fe de Cristo en los exámenes cuando no te sabes la respuesta porque nuestro Salvador nos hará pasar la clase. ¿De qué poronga estás hablando? Eres un hablador, para estar jodiendo e interrumpiendo si eres bueno, pero para demostrarme que sabes de lo que hablas, te haces bien pendejo. Mejor calla y escucha, que ahí va la definición de lo que es una religión. La Real Academia Española define a la religión como un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Es decir, profesar una religión no es simplemente creer en un Dios y ya, sino un estilo de vida, en el que justamente por este conjunto de creencias y doctrinas, terminamos adoptando códigos de conducta, celebrando tradiciones y días festivos, y moldea nuestra forma de pensar y ver el mundo. La religión es uno de los factores que les da identidad a los pueblos y da forma a las diferentes culturas que existen. Ya entrados en contexto, podemos empezar con el vídeo. Póngale condón porque se viene. El ateísmo, en palabras simples, es la no creencia en ninguna deidad. En un sentido más estricto, el ateísmo no solamente no cree en algún dios o diosa, sino que se opone a la creencia de entidades superiores a los humanos. Como tal, no se podría catalogar al ateísmo como una religión, sino como una doctrina antirreligión. El catolicismo es la rama más seguida del cristianismo, practicada en prácticamente todo el mundo. Se difundió de manera masiva gracias principalmente al Imperio Romano, y posteriormente a las potencias europeas al momento de establecer colonias. Se le caracteriza por seguir las enseñanzas de Pedro, uno de los apóstoles más destacados de Jesús, a quien se le considera el primer papa. El papa es la cabeza de la Iglesia Católica. El catolicismo se describe a sí mismo como la iglesia que tiene la misión de compartir la palabra de Jesucristo y guiar al camino de Dios, tarea que fue encomendada por el mismo Jesús. Se considera que la Iglesia Católica ha sido la única fundada por Jesucristo, y que justamente por eso, es la única iglesia auténtica. El cristianismo ortodoxo es conocido por ser la religión predominante en Europa del Este. La principal diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa es que la Iglesia Católica cuenta con un sistema jerárquico que considera al Papa como la cabeza del mundo católico, mientras que la Iglesia Ortodoxa cuenta con líderes dependiendo de cada país, y estos líderes son iguales entre sí, es decir, que cuenta con una estructura jerárquica horizontal, aunque técnicamente, los cristianos ortodoxos consideran a Jesucristo como la cabeza de su religión. A pesar de ello, el patriarca de Constantinopla cuenta con el título honorífico de líder de la Iglesia Ortodoxa. Es decir, un liderazgo simbólico, en representación a que Constantinopla, hoy Estambul, Turquía, fue la capital del antiguo Imperio Bizantino, el imperio que extendió el cristianismo ortodoxo. El protestantismo es una rama del cristianismo, que, como lo dice el nombre, nació como modo de protesta a la Iglesia Católica. Al principio, Europa era católica, aunque con la posterior caída del Imperio Romano, solo Europa occidental era católica. No fue sino hasta el siglo XVI cuando ciertos pensadores y teólogos católicos, principalmente Martín Lutero, empezaron a cuestionar a la Iglesia Católica y sus diversos abusos y contradicciones con las enseñanzas que la Biblia y Jesucristo querían transmitir. De esta forma, las reformas de Lutero fueron ganando cada vez más seguidores, hasta que se separaron de la Iglesia Católica y rechazaron el liderazgo del Papa. A día de hoy, la mayoría de países del norte de Europa son mayoritariamente protestantes. El budismo es una religión que se originó en lo que hoy es la India, la cual no se enfoca precisamente en la veneración de un dios en específico, sino de encontrar la paz, equilibrio y armonía.
Los seguidores del Islam chií consideran que el sucesor del profeta Mahoma después de su muerte fue Ali ibn Abi Talib, quien era primo y yerno del profeta. Esto tanto porque Mahoma lo llamó su sucesor en varias ocasiones, así como por ser su familiar más cercano. El Islam sunita es la rama del Islam más seguida en el mundo, y la principal diferencia que tiene con el chiismo es que los sunitas no creen que Mahoma dejó a un sucesor, de manera que fueron sus mismos seguidores quienes eligieron a su nuevo líder. Además del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, los sunitas también siguen la Sunna, un conjunto de dichos y hechos relacionados con Mahoma. El hinduismo sería algo así como una macro-religión, es decir, no es una religión con un fundador específico y dogmas a seguir establecidos, sino la combinación de diversas costumbres y creencias originadas en el subcontinente indio y Asia del Sur. Entre sus conceptos básicos están el karma, es decir, tus acciones y sus consecuencias, el dharma, es decir, la ética y deberes, artha, es decir, la prosperidad y el trabajo, el kama, es decir, tus deseos y pasiones, y un largo etcétera. El judaísmo es la más antigua de las tres religiones abrahámicas, junto al cristianismo y el islam. Se basa en el estudio de la Torá o Antiguo Testamento, hasta antes del nacimiento de Jesucristo, que es cuando las creencias religiosas se van dividiendo. Otra de las doctrinas más importantes y controversiales del judaísmo es que según la Torá, Dios le dijo a Moisés que el pueblo hebreo era su pueblo elegido y justamente por eso los liberó de Egipto. Sin duda alguna y con los actuales conflictos en Oriente Medio, vaya que dicha afirmación ha despertado bastantes pasiones en muchas personas. El término nihilismo proviene de la palabra en latín, nihil, que significa nada. Esta doctrina indica que nada en esta vida tiene sentido, pues el universo es indiferente a nosotros, nuestras necesidades y sufrimiento. El nihilismo rechaza todo tipo de doctrina religiosa, moral o filosófica, pues considera que eso no les permite ser genuinamente libres. El satanismo es, como lo dice el nombre, la religión basada en la veneración de Satanás, también conocido como Lucifer, quien es el principal ente antagónico de la mitología cristiana. Los satanistas mencionan que contrario a lo que la Biblia nos quiere decir, Satanás no es un ente malvado, sino alguien que se atrevió a cuestionar a Dios y sus diversas acciones que muchos tachan de injustas o arbitrarias. Los satanistas son justamente escépticos, debido a que creen que Dios ha hecho más daño que bien a la humanidad. El mormonismo es un conjunto de diversas iglesias cristianas fundamentalistas. Se caracterizan por un estilo de vida muy controversial y entre sus aspectos más extravagantes se encuentra la poligamia, es decir, tener varias parejas al mismo tiempo, y el bautismo por los muertos, es decir, bautizar a una persona en nombre de otra que ya ha muerto. Los Amish son un grupo etnorreligioso que habita principalmente en Estados Unidos y Canadá. Son personas de origen germánico, más específicamente del sur de Alemania, de Suiza y de Austria. Son muy conocidos en la cultura popular norteamericana por su estilo de vida tan particular y rudimentario, el cual está bastante apegado a la religión cristiana y por promover un rechazo generalizado a las tecnologías y estilo de vida modernos. Viven en comunidades rurales y aisladas del resto de la población y su economía depende de la agricultura y ganadería. Se les ve utilizando carruajes impulsados a caballo y usando herramientas manuales en vez de vehículos y herramientas motorizadas. Además, son caracterizados por hablar dialectos derivados del alemán, todos ellos provenientes del siglo XIX. Prácticamente es como hablar con un alemán de los 1800. Se trata de una religión esoterista originada a principios del siglo XX en Reino Unido. Wicca es una doctrina que toma rituales y creencias paganas antiguas y las adapta a la sociedad moderna. La palabra Wicca proviene de la palabra witch, que significa bruja en inglés, al mismo tiempo, witch proviene de la palabra Wicce que significa bruja y Wicca que significa sabio en inglés antiguo. Se basa en el culto a 2 o hasta 3 dioses y la práctica de rituales que fácilmente podrían ser considerados como brujería por tu abuelita la que siempre pone a todos a rezar antes de comer. Ojo, es importante no confundir a la Wicca con el satanismo, pues no son la misma doctrina, a pesar de que son comúnmente confundidas. La cienciología es una doctrina creada en el siglo XX que tiene como objetivo hacer que las personas recuperen lo que se denomina, entre comillas, como su verdadera naturaleza, a través de recordar eventos traumáticos para así poder superarlos. Todo esto a través de lo que esta doctrina llama auditorías, métodos cuestionables y pseudociencia, claro está.
Son clasificados como una secta en Alemania y Francia y como una religión en diversos países, así como una empresa en Suiza y una organización sin fines de lucro en Noruega. Cabe aclarar que las sesiones de rehabilitación son de pago. El shintoísmo es la religión nativa de Japón y es junto al budismo una de las dos religiones principales de Japón. Se le considera una religión animista, pues se basa en la veneración de múltiples dioses y cree que cada organismo en la naturaleza tiene algún tipo de conexión con algún dios. Existen tanto dioses locales como dioses de entes grandes como el sol. Su símbolo principal es el torii, el cual se encuentra en la entrada de los santuarios shintoístas y simboliza la frontera entre lo mundano y lo sagrado. El taoísmo es una doctrina filosófica y espiritual que en palabras simples, busca la inmortalidad a través del Tao, lo cual se traduce como la vía o el camino. Los taoístas creen que quien logre vivir en plenitud con la naturaleza logrará la inmortalidad también. El taoísmo se rige bajo la premisa de una fuerza pasiva y otra activa. Ambas contrarias entre sí aunque complementarias. No promueve la supremacía de ninguna, sino que explica la necesidad de ambas para que haya armonía y balance. Por ejemplo, el taoísmo nunca menciona que el bien es mejor que el mal, ni que la vida es mejor que la muerte, sino que ambos son inevitables y se complementan el uno al otro. El confucianismo es una religión de origen chino que sigue las enseñanzas de Confucio. Las bases de la religión consisten en el culto a los antepasados y respeto a los poderes como el cielo o el cosmos. Considera que quien dañe la armonía del mundo a través de sus acciones debe ser castigado y depuesto. El rastafarismo es un movimiento espiritual de origen jamaiquino, con influencias tanto de rituales y culturas tradicionales africanas como de la tradición judeocristiana. Promueve el panafricanismo y lucha por la unidad de todas las personas negras, tanto quienes habitan en África como fuera de ella. Considera al emperador etíope Haile Selassie I, conocido antes de su coronación como Rastafari, como un descendiente del rey Salomón. Considera que las personas negras descendientes de esclavos deben volver a África y busca que sus seguidores vayan por el camino del bien, siempre rectos, bondadosos y promoviendo la hermandad. También popular por abiertamente promover el consumo de la famosa María Juana y por el uso del peinado conocido popularmente como rastas. El raelismo es una religión fundada en 1974, en Francia. Su base principal es la creencia de que los humanos somos resultado de la creación de otra civilización más avanzada conocida como los Elohim, quienes nos crearon a través de ingeniería genética hace 25.000 años aproximadamente. Los Elohim son infinitamente más avanzados que nosotros en prácticamente cualquier aspecto. Promueve la clonación de seres humanos bajo la creencia de que así se puede lograr la inmortalidad. Los raelianos afirman que la creencia de distintas religiones se debe a que las personas de todo el mundo confundieron a los Elohim con diversos dioses, pero que al final todas las deidades que existen están basadas en ellos. Curiosamente, esta religión tiene más seguidores en Japón que en la misma Francia, su país de origen. El zoroastrismo es una religión derivada de otra religión muy antigua llamada mazdeísmo, originada en Persia, hoy Irán, aunque actualmente tiene más practicantes en India. Se basa en la veneración de Ahura Mazda, a través de las enseñanzas del profeta Zoroastro. Ahura Mazda es la deidad omnipotente, creadora del universo. Prácticamente lo equivalente a Dios, aunque no venera al Dios que todos conocemos. Ahura Mazda es hijo de otro dios llamado Mitra, quien es el dios del sol. Técnicamente esto convertiría a zoroastrismo en una religión no monoteísta, aunque algunos estudiosos la consideran enoteísta, es decir, que reconoce la existencia de más de un dios, pero solo la supremacía de uno. Algunos seguidores rechazan la veneración de Mitra pues consideran que el único y absoluto dios es Ahura Mazda. Como era común en las religiones antiguas, esta también es conocida por la práctica de sacrificios en templos sagrados. El baísmo es una religión abrahámica originada en Persia, hoy Irán. Fue fundada en el siglo XIX por el religioso persa Baha'u'lláh, quien se consideraba como el nuevo mensajero de Dios. Esta doctrina busca preparar a la humanidad para cuando sea el momento de que Dios mande al Mesías. Oh vaya, otra religión abrahámica que dice ser la poseedora de la palabra final de Dios. Qué raro, no es como que el judaísmo, el cristianismo y el islam intenten decir lo mismo pero con otras palabras y figuras.
En fin, curiosamente esta religión tiene bastantes seguidores, entre 5 y 8 millones, cifra que personalmente me impresiona aún más tomando en cuenta que se originó en una región que es tan apegada a su religión como lo es el Medio Oriente. El pastafarismo es una religión paródica surgida en el año 2005 como forma de protesta y ridiculización de las creencias religiosas de que Dios creó a todo el universo. Su origen se debe a Bobby Henderson, un científico estadounidense que creó esta doctrina como forma de burla y protesta a que el Consejo de Educación del Estado de Kansas, en Estados Unidos, permitiría la enseñanza de la teoría de la creación inteligente, la cual es una forma rebuscada del creacionismo. La única diferencia entre la creación inteligente y el creacionismo es que el nombre de Dios no es mencionado como tal en la primera pero sí en la última. Muchas personas, incluyendo Bobby Henderson, argumentaban que esta solo era una excusa para meter la teoría del creacionismo en el sistema de educación pública. De esta forma, mencionó que si la teoría de la creación inteligente podía ser enseñada por el sistema educativo, entonces el pastafarismo también, pues en ninguna se menciona el nombre de Dios. El pastafarismo argumenta que el mundo fue creado por una deidad todopoderosa que tiene forma de espagueti con albóndigas. Toda esta doctrina es una protesta, parodia y burla al cristianismo y religiones abrahámicas en general, siendo muy popular entre los sectores ateos y progresistas de la población. En palabras simples, el helenismo es el nombre del movimiento que busca revivir la práctica de la religión de la antigua Grecia, promoviendo la veneración de sus 12 dioses, incluido el famoso Zeus. Retoma la validez de los antiguos textos griegos y los antiguos espacios sagrados como el Monte Olimpo. Hetenismo o neopaganismo germánico, similar al helenismo, consiste en retomar las antiguas creencias de los pueblos germánicos antes de la adopción del cristianismo. La veneración de deidades como Odín y demás prácticas antiguas son sus bases. El kemetismo, similar a las dos religiones anteriormente mencionadas, es una religión que busca revivir la mitología del antiguo Egipto. El drusismo es una religión abrahámica que apenas tiene entre 1 millón y 2,5 millones de seguidores, con presencia en Israel, Líbano, Jordania y Siria. El pueblo druso es una etnia minoritaria en todos los países en los que tiene presencia y su religión combina elementos de las tres principales religiones abrahámicas, así como elementos esotéricos y muy ambiguos que a día de hoy no se pueden explicar con exactitud. El pueblo druso es reservado y no es precisamente un simpatizante de los matrimonios interétnicos. El sijismo es una religión que combina elementos del hinduismo y el islam. De esta forma, los seguidores de esta religión, quienes son en su mayoría punjabíes étnicos, creen en Dios, pero siguen normas basadas en el hinduismo. Fue fundada por Guru Nanak hace casi 600 años y es la quinta religión más seguida del mundo. El vudú es una religión originada en África Occidental que se basa principalmente en la creencia de espíritus y deidades, conocidos como Vodun. Ellos son los encargados de los fenómenos en la Tierra y su funcionamiento. Contrario a lo que la cultura popular y muchas percepciones ignorantes y racistas nos quieren dar a entender, el vudú no consiste en practicar magia negra ni en coger un peluche y clavarle agujas para maldecir a otras personas. El vudú cree también en la herencia de los roles, por ejemplo, si eres hijo de un sacerdote, tú tienes la responsabilidad de convertirte en sacerdote también, además de la veneración a los antepasados. La diáspora africana en Estados Unidos y los países del Caribe hizo que la religión mutase y terminase creando variantes específicas para cada país, como por ejemplo el vudú haitiano, el vudú dominicano o el vudú de Luisiana en Estados Unidos. La nación del Islam es una religión que toma los conceptos del Islam y los retuerce por completo, diciendo que el universo fue creado hace 66 trillones de años y que Dios era negro. Al morir este Dios, dejó un consejo que lo sucedería y nació otro Dios para liderarlo. La nación del Islam da a entender que los negros son la raza superior y que los blancos fueron creados de manera artificial por un científico malvado llamado Yaqub con el propósito de gobernar el mundo y oprimir a los negros. En fin, disparate tras disparate. El nuaubianismo es la nación del Islam pero con esteroides. Además de todas las estupideces que escuchamos en el punto anterior, esta doctrina también nos dice cosas como que Hitler era en realidad un negro albino, o que los blancos decidieron oprimir a los negros debido al tamaño del salchichón de los negros, pues al ser tan grande, las mujeres blancas preferían irse con ellos y esto les causó envidia a los blancos y en venganza los empezaron a oprimir. Todo esto sin mencionar que adoptó elementos de la creencia en extraterrestres.
Su creador, Dwight York, fue acusado de varios casos de abuso infantil contra miembros de su propia secta. Actualmente sigue con vida y está encerrado en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, junto a otros criminales sumamente peligrosos y de alto perfil como Joaquín El Chapo Guzmán. Sí, lo escuchaste bien. Este engendro llegó a ser tan peligroso como uno de los narcotraficantes más poderosos y ricos del mundo. La Orden de los Nueve Ángulos es una secta neopagana y neonazi que menciona que la raza aria tiene la capacidad de conquistar toda la galaxia y para ello sus miembros deben ayudar a que el objetivo se consiga, incluso si eso involucra la violencia. Se originó en Inglaterra durante el siglo XX. Se le caracteriza también porque sus miembros utilizan la magia para, según ellos, fortalecer la causa. Me cuesta trabajo describir con precisión en qué consiste esta doctrina. Este culto hablaba constantemente del fin del mundo, causado por las élites judías quienes causarían la Tercera Guerra Mundial y posteriormente el tan famoso y temido holocausto nuclear. Fue fundada por Yoko Asahara. Este culto se basa en el budismo y tiene a la diosa Shiva como su principal figura de venerar, aunque también toma elementos prestados del cristianismo y hasta las profecías de Nostradamus. A pesar de lo descabellado que suena todo esto, ganó bastantes adeptos en Japón a finales de los 80 y principios de los 90. Se le conoce mundialmente por ser los responsables de los atentados del metro de Tokio en 1995. Desde ahí su popularidad bajó tanto porque empezaron a ser perseguidos por el gobierno japonés como por el rechazo que generó en la sociedad. Finalmente en 2018 su fundador fue declarado culpable de planificar dicho atentado. Otra secta. Este culto fue fundado en Ginebra, Suiza, en 1984. Su doctrina se basa en preparar a la humanidad para la famosa transición, pues supuestamente volvería Jesucristo. Abogaba por la unión entre cristianos y judíos. En 1994, en Canadá, uno de los líderes ordenó el sacrificio del bebé de apenas 3 meses de uno de los miembros, pues según él, la criatura era la reencarnación del anticristo. Posteriormente, una serie de muertes autoinfligidas colectivas a lo largo de la década de los 90 terminó haciendo que el culto perdiese a sus miembros, incluyendo a sus líderes. ¡Qué horror! Al igual que otras religiones paganas, esta religión se basa en las creencias tradicionales y ancestrales de un grupo étnico antes de la llegada del cristianismo o el islam. Se basa en la veneración de Teshue, quien sería el dios supremo, además de otras deidades menores. Otro pilar importante es el Nape, lo cual se traduce como honor. También le da importancia al ayudar a los demás, el valor, y el unir nuestras almas con la de nuestros ancestros. El propósito de la vida según esta doctrina es la perfección del alma, con un fuerte enfoque en la conmemoración de los ancestros, pues se considera que sus almas tienen la capacidad de juzgar y moldear las almas de sus descendientes en vida. Fundada por el filósofo chino Mozi hace 2500 años, esta corriente filosófica se basa en el utilitarismo, es decir, que nuestras acciones las hagamos en base en hacer felices al mayor número de personas posibles, bajo la premisa del amor imparcial, es decir, que todas las personas deberíamos preocuparnos por otros por igual, independientemente de la relación que tengamos con ellos. Además, promueve la meritocracia, ya que considera que el gobierno debe seleccionar a sus miembros basado en el talento y no en los lazos de sangre. El moísmo terminó siendo la base de otra religión muy importante en China, el taoísmo. El Falun Gong es una doctrina filosófica china que mezcla ejercicios del Qigong, el cual consiste en una base de movimientos físicos con disciplina en la respiración como pilar para aprender artes marciales, con los valores de verdad, benevolencia y tolerancia. De esta forma, los seguidores de esta doctrina quieren alcanzar la iluminación espiritual. Cabe mencionar también que esta corriente ha sufrido de persecuciones desde la década de los 90 por parte del Partido Comunista Chino debido a su enorme influencia y falta de intervención por el partido. Se cree que tiene alrededor de 70 millones de fieles a día de hoy. Como lo dice el nombre, esta corriente afirma que los seres humanos hemos hecho mucho daño al planeta y otras especies y en una forma de, entre comillas, crear un balance en el ecosistema, debemos acabar con nuestras vidas, pero eso sí, de forma voluntaria, es decir, que esta doctrina no promueve cosas como el asesinato o esterilización forzosa, sino maneras de morir voluntarias y métodos anticonceptivos permanentes. Literalmente su lema es: salva el planeta, ándate pa'l lobby. La Iglesia del Subgenio es básicamente una organización hecha como forma de sátira a las diversas sectas. Ellos mencionan que son la Iglesia de los blasfemos.
De una forma muy cínica, la organización cobra una cuota de entrada de $30 para quienes quieran entrar y ofrece un manual de cómo disfrutar el infierno por 5 centavos al día. Su lema es: eterna salvación o te devolvemos el triple de tu dinero. Se trata de un grupo japonés que además de ser una secta, también incluye instituciones como una universidad, una editorial, 3 empresas de entretenimiento y hasta un partido político. Su doctrina se basa, como lo dice el nombre, en buscar la felicidad, siendo sus 4 pilares el amor que da, cordura, autorreflexión y progreso. Además, esta organización cree en la reencarnación y los extraterrestres, sin mencionar que se ha visto envuelta en grandes polémicas pues su partido político promueve posturas de extrema derecha como la promoción de la expansión militar japonesa, uso de armas nucleares y la negación de crímenes de guerra por parte de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una secta extinta que apenas duró 8 años, de 1993 a 2001, fundada en Taiwán. Su doctrina mezclaba elementos que hablaban de extraterrestres, astronomía, cosmología y el apocalipsis. La secta se mudó a Estados Unidos y había predicho que el 31 de marzo de 1998 a las 12:01 de la medianoche Dios se podría ver por un canal. Obviamente esta ridícula profecía, al ser falsa, el prestigio y su credibilidad empezó a caer, hasta que en el año 2001 se disolvió por completo. También cabe mencionar que estuvieron prediciendo por años que China y Taiwán entrarían en una guerra que involucraría armas nucleares que terminaría causando el holocausto nuclear. Su fundador On Min-chen desapareció desde el 2001 y no se sabe qué ha sido de él. Se trató de una secta originada en Finlandia entre la década de los 20 y 50. Se caracterizaba por mencionar constantemente que el fin del mundo se acercaba. Promovía una vida libre de lujos y placeres, incluidos la completa abstinencia sexual, obligar a las mujeres a usar vestidos negros y largos para evitar generar deseos de lujuria en los hombres, así como una crianza estricta y cruel con los niños. Entró en una controversia en 1935 debido a un incidente en un pueblo en el que se obligaba a trabajar a niños por largas horas sin derecho a acceso a comida. Durante la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, a vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el culto utilizó este conflicto como excusa para difundir su narrativa del fin del mundo. Se terminó disolviendo debido a discrepancias entre sus 2 fundadoras. Se trata de una religión ovni, fundada en 1955. Como es de esperarse de una religión de esta índole, menciona que los extraterrestres nos han intentado contactar con el propósito de ayudarnos a resolver nuestros problemas y alcanzar la nueva era. Esta doctrina se refiere a los aliens como maestros cósmicos. Otra religión ovni. Esta corriente de origen checo, como era de suponerse, se basa en la creencia de extraterrestres, pero con la particularidad de que tenían un afán de siempre estar en los medios, a toda costa. En 1997, luego de una muerte autoinfligida masiva de miembros de una secta estadounidense, este grupo aprovechó el revuelo, diciendo a la prensa checa que tenían una ideología similar y planeaban hacer lo mismo. Su fundador mencionaba que supuestamente se comunicaba con los extraterrestres telepáticamente. El mumboísmo es una religión originada en Kenia a principios del siglo XX, fundada por un hombre llamado Omyango Duende. Su doctrina se basaba en una fuerte oposición al colonialismo, acompañada de un sentimiento anti-europeo, anti-blanco y anticristiano. Su fundador mencionaba que una serpiente que habitaba el lago Victoria se lo tragó pero posteriormente lo escupió y le dijo que ella era un dios llamado Mambo, y que lo había elegido a él para ser el responsable de esparcir su predicción. La religión cristiana es una religión podrida y los europeos son enemigos de los africanos y ya no tardan en irse del país. Una vez que los europeos se vayan, a Kenia y el resto de África le espera una época de riqueza y prosperidad. Como era de esperarse, a la administración colonial, que en aquel entonces estaba a cargo del Reino Unido, no le hacía mucha gracia esta doctrina y no dudó en perseguir a sus seguidores e ilegalizarla. Fue bastante popular entre la población pues se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza contra el dominio británico. Como ya es costumbre, este culto, fundado en 1980, clamaba ser dirigido por una persona que recibía mensajes directos de Jesucristo e incluso María, su madre. Además, este culto mencionaba que el apocalipsis se acercaba y los aliens vendrían en naves a evacuar a los seguidores del culto, llevándolos así a un paraíso llamado Mora.
Originalmente, su creadora Erika Bertschinger-Eike decía que el fin del mundo llegaría en 1998. Claramente esta predicción estuvo errada, y se excusó diciendo que fue gracias a los constantes rezos de sus miembros. En fin, puras chorradas. Mejor conocida por su nombre en inglés, Heaven's Gate, se trató de una secta religiosa ovni que creía que los humanos llegamos a la Tierra gracias a los extraterrestres que nos trajeron e introdujeron a la Tierra. Decían que tenían la misión de comunicarse con los aliens y así llevar a los humanos al siguiente nivel, es decir, una etapa evolutiva más avanzada. Manipuló a sus seguidores para que accedan a hacer cosas como castrarse, hasta que, finalmente en 1997, dirigió una muerte autoinfligida colectiva, envenenando a todos sus discípulos, incluyéndose él mismo, para así alcanzar la salvación. A este punto, ya no me preocupa que exista gente que promueva estas ideas, sino que haya idiotas que les creen. El Kutsu es una religión practicada por diversos grupos étnicos nativos del estado de California, ubicados en la zona centro y norte de este estado. Se les caracteriza por la práctica de rituales, danzas y el uso de vestimentas tradicionales con diversos fines como lo podrían ser buena salud, buena caza y cosecha o buen clima. Además también practicaban ritos para comunicarse con los espíritus o guardar luto. El daesismo es una religión originada en Beirut, Líbano, en 1942. Su creador, conocido popularmente como el Dr. Daesh, decía que todos los grandes profetas del mundo, como Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma y Buda, tienen un mismo origen, y que por consecuente, todas las grandes religiones están relacionadas. El daesismo venera a un solo Dios, todopoderoso, omnisciente, pero invisible. Además, esta doctrina llama a la pacífica coexistencia de las diversas religiones y al respeto a los diversos conceptos que cada religión tiene de Dios. El adonismo es una religión originada en Austria en 1926, que supuestamente es la continuación moderna de una religión antigua, claro, supuestamente, pues historiadores mencionan que no existe ninguna evidencia de que alguna cultura antigua haya seguido esta religión. Su doctrina se basa en la veneración del dios Adonis, quien tiene un hermano llamado Moloch. Adonis es una entidad benévola mientras que Moloch es una entidad malvada. Moloch fue el primero en nacer y había creado un mundo, pero este al estar lleno de monstruos y criaturas horribles, fue destruido por sus padres, Belus y Biltis. Posteriormente tuvieron a Adonis y su hermana Dido, y Adonis creó nuestro mundo a su imagen y semejanza, y Moloch, por pura envidia, decidió matar a su hermano y tomar control del mundo, pero su hermana Dido revivió a Adonis y este decidió dedicarse a proteger a la humanidad. Se dice también que Moloch creó las religiones monoteístas como el Islam, el cristianismo o el judaísmo para así ponerse a él como único dios y evitar que la humanidad reconozca a Adonis. Además, se dice que Adonis fue representado por la imagen de Satanás o el diablo, para así asustar a la gente. No inventes, qué desmadre. Yo por eso me hice ateo hace años. Se trata de una religión inspirada en la famosa película The Matrix. Tiene 4 principios fundamentales. La creencia en una profecía mesiánica, el uso de sustancias psicodélicas como sacramento, la percepción de la realidad en diferentes capas y de una forma subjetiva, y una simpatía a los principios de las grandes religiones. Lo cierto es que a día de hoy es raro encontrar gente que se tome esta religión en serio, tomando en cuenta que está inspirada en una obra de ficción. Sin duda, esta es una doctrina muy extensa y compleja de entender, pero en resumen, la Orden Tifoniana es una religión que se basa en la enseñanza y práctica de la magia negra y ocultismo, así como el estudio de inteligencias externas como los grandes monstruos y los extraterrestres, pues los ve a estos como representaciones de fuerzas mayores. El Ekankar, en resumen, es una doctrina espiritual que combina creencias y prácticas del hinduismo, sijismo y sufismo, originada en Estados Unidos. Su sistema de creencias menciona que nosotros no somos cuerpos físicos como tal, sino almas que utilizan un cuerpo físico, y que nuestra alma ha ido pasando de cuerpo en cuerpo. El Ekankar tiene como propósito entrenarnos y guiarnos para trabajar el karma y así convertirnos en colaboradores de Dios. Sinceramente no pude encontrar como tal información neutral que explicara lo que hacen, pero podemos simplemente decir que se trata de otra secta que atrae a la gente prometiendo la salvación y demás jaladas de esa índole. Claro, a través de pseudociencia, mentiras, y por supuesto, cobrando una cantidad de dinero por ello. En fin.
Un culto muy interesante, pues fue originado en Internet, más específicamente en Reddit. Su creador menciona que él llegó a sufrir de cáncer de cerebro, el cual logró curar consumiendo DMT, una droga psicodélica que altera nuestros sentidos, así como nuestras emociones y percepciones. Además, menciona que el DMT es algo así como una medicina perfecta, sin efectos secundarios, que puede curar hasta el cáncer y el SIDA. Claro, si tomamos en cuenta que se trata de una droga y sus efectos, creo que más que curarlo, este tipo se volvió un drogadicto. Similar al Ekankar, el ascensionismo es una religión originada, al parecer, en 2006, que cree y estudia las almas. Cree que los seres vivos se componen de dos tipos de espíritus. El espíritu físico, es decir, nuestro cuerpo, y el espíritu etéreo, es decir, el alma. Menciona que las almas reencarnan en cuerpos nuevos hasta alcanzar el punto de ser autocríticas y si se decide que han sido buenas, se autodestruyen y se convierten en creadoras de nuevas almas. Además, el ascensionismo cree que todo lo que te pasa te lo mereces, pues es un castigo que recibes por tus acciones en tu vida pasada. Una postura controversial, pues esto se puede utilizar para justificar el hacerles daño a los demás bajo la excusa de que es karma por sus acciones en sus vidas pasadas. Es difícil describir con precisión en qué consiste esto. Simplemente es una serie de vídeos y canales en YouTube que hablan de diversas teorías de conspiración y el uso de rituales de sangre para ganar adeptos. Se popularizó por un caso que ocurrió de un joven que asesinó a su compañero de clase, motivado por una serie de conspiraciones incluyendo la teoría de la Tierra plana o el robo de la elección de Donald Trump en 2020. Joder, hasta dónde llegan algunas personas. Todo muy bizarro. En fin, mi gente, con esto terminamos el vídeo. Me disculpo de antemano por la tardanza, pero he estado muy ocupado, con muchos proyectos en mente. No se desanimen, bandita, que este canal sigue vivo y no tengo ningún plan de dejarlo. Así es, banda, tenganle paciencia al huevón este. No es como que haya de otra de todas formas. Cállate, gato. Además, los invito a todos en la audiencia a compartir sus ideas si es que hay algún iceberg en específico que quieren que haga. Sin más que decir, nos despedimos, Zelkemo. Y el gato. Se la lavan papus y mamus.